Primero quiero decirles qué cosa es homilética. La homilética tiene que ver específicamente con la investigación, la redacción y la exposición del mensaje. De eso se encarga la homilética. Es una disciplina teológica pastoral que se encarga de investigar, redactar y exponer un sermón. De eso se trata la homilética específicamente. Ahora bien, la homilética tiene como objeto de estudio la predicación. No crean ustedes que esto es redundante. Quiero que escuchen bien esto que les voy a decir. La homilética tiene como objeto de estudio la predicación. Y cuando algo es objeto de estudio, se estudia para comprenderlo, para analizar si tiene algunos problemas y si se pueden corregir esos problemas y si se puede mejorar esa situación. Para eso se estudia algo. En lo personal estoy que voy a presentar una tesis en la universidad sobre enfermedades comunes de las personas y me he dado cuenta de muchísimas cosas. Al hacer esa investigación me doy cuenta de muchísimas cosas. Así que esta presentación que voy a hacer en la universidad tiene que ver específicamente con los hallazgos que descubrí sobre las enfermedades y cómo afecta psicológicamente a las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros decimos que la homilética tiene por objeto de estudio la predicación, lo que queremos decir es que la homilética trata de comprender la predicación y mejorarla. La Amén. homilética trata de mejorar la predicación. Un ejemplo de eso sería lo siguiente. En mi vida ministerial he tenido unos 5.000 libros físicos, por lo menos, 5.000 libros físicos, por lo menos. Ahora ya tengo pocos, quizás tenga 500 porque todos los he ido regalando, lo he ido prestando, etcétera. Pero en la actualidad, básicamente, ya no leo de forma física. Ahora leo en la computadora, en la tablet. Tengo una tablet específica para poder hacer lecturas. Estoy divirtiéndome mucho con un libro de Antonio Piñero, que es una guía para entender el Nuevo Testamento, porque estoy aprendiendo bastante. Pero ya no utilizo la biblioteca de papel como la usaba antes. Entonces, cuando yo comencé en el mundo de la predicación, yo recuerdo que el primer libro que leí se llamaba o se llama Homilética Práctica de Thomas Hawking. Ese librito fue mi primer libro de lectura sobre homilética, pero ese libro dice, aborda la homilética de una forma específica. Luego leí muchos otros libros más y mi comprensión fue creciendo. Fui investigando la predicación y la he hecho mi objeto de estudio. Trato de comprenderla y proponer a través de mi canal las formas en las que el predicador puede mejorar como expositor. Entonces, fíjese bien, yo ya no leo en papel, ahora leo en la computadora. Hemos progresado porque así nos están presentando las herramientas. Hubo alguien que dijo, bueno, los hermanos están estudiando en papel, en libros físicos, vamos a ponerle esos libros en digital para que ellos tengan esa facilidad. Y hubo quien puso las bibliotecas en digital. Facilitó que ya no anduviéramos con una biblioteca enorme, sino que la tuviéramos en un ordenador o en una computadora. Y ahora las tenemos incluso en los teléfonos, con aplicaciones, etcétera. Las cosas han ido cambiando. Entonces, los investigadores, los homiletas nos han ayudado a poder facilitarnos el ministerio de la predicación, nos han facilitado la predicación y nos han ayudado evolucionando las herramientas porque Amén. las estudiaron y mejoraron las herramientas. A eso me estoy refiriendo cuando digo que la homilética hace de la predicación el objeto de su estudio. Entonces, la homilética trata de comprender la predicación en su historia, en sus formas, en sus aplicaciones, y si hay algo que mejorar, lo hace. ¿Ok? Lo hace. Eso es lo que hace la homilética. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de la homilética como una herramienta que nos ayuda a mejorar la predicación. Bueno, fíjese, voy a tratar de amarrar bien el último
este último ejemplo que di. Y yo leía en papel, luego leía en la computadora, después vino la era del Internet. Y cuando recuerdo hace muchos años, puse en Google una búsqueda del Espíritu Santo, me dio 800.000 resultados como en 30 segundos. Eso fue hace rato, hace mucho tiempo. En la actualidad, eso ya no son 800.000, son varios millones, creo 6 millones de resultados me dio la última vez en menos de medio segundo. Entonces, ahora las investigaciones que hago utilizando Internet se han multiplicado los resultados de una forma increíble. Y no se diga ahora en la época de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es un boom increíble que ustedes no tienen idea de la capacidad de la inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar nuestro ministerio de predicación. Antes se usaba, por ejemplo, y se sigue usando una biblioteca electrónica carísima, carísima, la venden carísima, vale más de $1.000 esa. No voy a decir el nombre específicamente, pero hay una biblioteca electrónica carísima, hay unas que son gratuitas, pero ya no necesitamos ese tipo de bibliotecas porque teniendo la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer cualquier consulta. Entonces, ha venido evolucionando el mundo del estudio, de la predicación y ha mejorado las herramientas para que nosotros las tengamos a disposición. Amén. Esas dos definiciones quiero que ustedes se la queden muy claro porque les puede servir para mejorar en su ministerio de predicación. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya dijimos que es homilética, ya dijimos cuál es el objeto de estudio. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de sermones. Los tipos de sermones son tres, los que yo conozco. Son el sermón textual, el sermón expositivo y el sermón temático. Hay otras personas que mencionan otro tipo de sermones. El sermón sinfónico, estaba diciendo Samuel Vila en su librito de homilías, sermón sinfónico, sermones biográficos, sermones históricos. Ese tipo de sermones caben dentro de la categoría de sermones temáticos. Caben en la categoría de sermones temáticos. Esos sermones se pueden sencillamente dejar ahí en ese grupo de sermones. Por lo tanto, el tipo de sermones que existen solamente son tres: el textual, el expositivo y el temático. La diferencia entre uno y otro quiero decírselas. Anoten esto, miren. El sermón textual es el que se basa específicamente en uno, dos, tres y cuatro textos. Quiero decir que la porción en la que se basa el sermón textual es breve, pequeña la porción. Mientras que el sermón expositivo se basa en más de 5 versículos, puede basarse en un párrafo completo, en un capítulo completo o incluso en un libro de la Biblia completo. Eso es el sermón expositivo, aquel que se basa en porciones más amplias de la escritura. Y el sermón temático no se parece directamente a estos dos. Los dos primeros, tanto el textual como el expositivo, son muy parecidos, pero el sermón temático no, porque el sermón temático no basa su tema en una sola parte de la escritura. El sermón temático basa su argumentación en todas las partes de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo selecciono un tema, por ejemplo, la santidad, y busco qué dice la Biblia sobre ese tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, yo construyo mi tema a partir de todo lo que me dice la Biblia. Por supuesto, no voy a poder poner todos los detalles de lo que dice la Biblia sobre un tema, pero en la generalidad lo pongo. Entonces, investigo qué dice la Biblia sobre un tema específico y lo pongo ahí en mi sermón. Mientras que el sermón textual y el sermón expositivo se basan en una sección específica de la Biblia. Lo que quiere el sermón expositivo y el textual es eh, exponer una porción bíblica, lo que no quiere decir que no puedo usar otros versículos de la Biblia, porque tengo una porción que quiero exponer
Y en la exposición que estoy haciendo de esa porción bíblica, me van a salir argumentos que los puedo reforzar con otros textos bíblicos. El hecho que sea expositivo o textual no quiere decir que no voy a poder usar otras partes de la Biblia, de ninguna manera. En el sermón temático, sí, trato de usar todas las partes que pueda y que me convienen para mi tema en exposición. Bueno, ahora que ya hemos dicho eso, en generalidades, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla con ustedes y quiero presentarles la estructura específica de cómo sería entonces un sermón textual. Mire, aquí tenemos segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Tenemos dos versículos. En mi entender, y esto quiero aclararlo porque hay gente que dice otra cosa. En mi entender, el sermón textual se puede basar hasta en 4 versículos, pero que sea una porción breve de la escritura. Eso es a mi entender. Hay expositores que dicen que se basa en 1 o 2 versículos. Yo por mi parte pienso que el sermón textual se puede basar hasta en 4 versículos bíblicos. ¿Y por qué? La razón es que hay porciones bíblicas breves que tienen unidad temática en sí y podemos construir el sermón solo basado en esos versículos porque son suficientes. Voy a explicar lo siguiente. La unidad temática a la que me refiero es que en 2, 3 o 4 versículos bíblicos perfectamente se comienza un tema y se termina ahí mismo. El tema ni viene de otro lado ni pasa para los otros versículos. Sencillamente en los versículos que escogimos, ahí el tema se abre y se cierra. Está completo el tema solo usando esos breves versículos, esos pocos versículos. Por lo tanto, mi razón para decirte que el sermón textual se puede basar en 1, 2, 3 y 4 versículos es ese. Lo que se requiere del sermón textual es que los versículos que nosotros seleccionamos para exponer tengan unidad temática, es decir, que hablen de un solo tema y que lo podamos desarrollar sin que queden cabos sueltos. ¿Ok? Amén. Le voy a hacer una recomendación. En mi último video sobre homilética, estuve hablando de las perícopas. Una perícopa es una unidad literaria con sentido completo. Eso es una perícopa. ¿Qué quiere decir? Que la perícopa no necesita del resto del contexto para darse a entender o para comprenderla, como aquel pasaje que dice, no echéis la perla a los cerdos, porque se pueden dar vuelta y atacarles a ustedes. Ese versículo está como puesto ahí en ese contexto y ese versículo no tiene relación con el resto de los versículos o el contexto en el que está, simplemente porque los evangelios fueron construidos o redactados de muchas porciones que andaban circulando y se agarraron esas historias, esas parábolas, esos dichos de Jesús, se agarraron, se recogieron y se pusieron de cierta forma ordenada en lo que ahora nosotros conocemos los evangelios. Y es por eso, por ejemplo, que encontramos perícopas como esa. Ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? La sal, si pierde su sabor, eso es una perícopa, que son textos que por sí solos se pueden comprender. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque en un texto o varios textos, digamos hasta 4 textos, ustedes pueden construir un sermón textual sencillamente. ¿Por qué? Porque el sermón, los versículos que escogieron contienen un tema en sí mismos. Esos versículos les dan ese tema y lo pueden desarrollar fácilmente. Bueno, entonces Se aquí podría yo decir que tengo, es un tema como definido. está definido el tema en los versículos. Exacto. Ustedes cuando vayan a predicar un Exacto. sermón textual o expositivo, tienen que estar seguros que los textos que escogieron tienen el tema completo. Ok, que pueden desarrollarlo muy bien. No se pasen ni a un lado ni a otro, sino que en esos textos que escogieron ya saben que ahí está el tema específicamente bien definido. Ahí alguien me estaba diciendo que quería un sermón, a ver, de dónde creo, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, si no me equivoco.
12, 13 y 14. Pero cuando leímos esos versículos, nos dimos cuenta que esos versículos están amarrados con todo el capítulo. Por lo tanto, ahí valía la pena no solamente predicar de sus versículos, sino echar mano de todo el contexto del capítulo. ¿Ok? Entonces, Claro. ustedes tienen que fijarse muy bien que los versículos que seleccionen tengan contenido el tema específico que quieren presentar. Antes de comenzar con Segunda a los Corintios, vamos a hacer un bosquejito porque quiero ir de forma directa a lo que sería la redacción. Recuerden que homilética se encarga específicamente de la redacción del sermón. Por lo tanto, lo que yo voy a enfatizar en estas tres clases que vamos a recibir es la redacción del sermón. Aquí tenemos entonces Segunda a los Corintios 1, 3 y 4, pero antes de eso quiero decir lo siguiente. Fíjese, esto que voy a decir es sumamente importante. Un bosquejo tiene 6 partes. Título, mm, tiene texto, propósito, introducción, desarrollo y tiene una conclusión. Ok, el bosquejo en mi forma de enseñar tiene 6 partes. Hay algunas personas que dicen que tienen más de 6 partes y otros que hasta los reducen a 3 partes. Yo enseño que los bosquejos siempre tienen 6 partes. Esas 6 partes serían el título, el texto, el propósito, la introducción, desarrollo y conclusión. Cualquier parte que se quiera agregar perfectamente cabría en alguna de estas. Por ejemplo, hay gente que dice que hay que incluir el tema y aplicación. Mire, entonces aquí serían 8 partes, pero claramente esto no es así. Claramente, cuando ustedes vayan a predicar y estén organizando sus bosquejos, también la homilética tiene que pasarles primero por su razonamiento, por la cabeza. Tienen que saber por qué van a hacer algo como lo van a hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema, fíjese bien, el tema no se escribe por ningún lado. Yo lo suprimo. El tema es todo de lo que vamos a hablar en el sermón. Es el asunto del que vamos a hablar y por lo tanto no se escribe en un lugar específico. Si se llegara a expresar algo del tema de una manera literal, se tendría que hacer acá en el propósito. Y les voy a decir por qué. El propósito es básicamente la idea central del sermón. Es lo que yo quiero conseguir y tengo una razón para conseguir eso con la exposición que voy a hacer. Pero bueno, fíjese bien. La aplicación es un llamado vehemente a las personas a practicar el mensaje que hemos expuesto. Eso es la aplicación. Y la aplicación la aplicación principal, y se hacen aplicaciones secundarias a lo largo del texto o a lo largo del sermón. Eso lo voy a explicar en su momento. Pero como la aplicación es un llamado específico a practicar el mensaje, la aplicación, lógicamente, es parte de la conclusión. Entonces, yo tengo acá que el bosquejo de sermón debe tener específicamente 6 partes. Y si hay alguna otra, como estoy comentando anteriormente, se debe incluir en cualquiera de estas partes. El tema está contenido en todo el bosquejo, en todo el sermón, pero principalmente podríamos verlo reflejado en el propósito, como acabo de decir. El título no es el tema. El título es el nombre del sermón que vamos a predicar. Es el nombre del sermón que vamos a predicar. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, Dante tiene un famoso sermón que se llama Bailando con la más fea. Ese es el nombre, pero el tema
tiene que ver con Lea, con Raquel, con Jacob, tiene que ver con esos personajes de la Biblia y el sufrimiento de esa mujer. Pero el título que él seleccionó, el nombre que él seleccionó fue Bailando con la más fea. Entonces, el título no es el tema. El título es el nombre del sermón. El tema es el asunto del que vamos a hablar en el sermón. El propósito. No, el propósito, vamos a explicar un poquito. Entonces, miren, el título es el nombre del sermón. Puede ser que yo prepare un sermón sobre el tema de la santidad. ¿Cuál es el tema? La santidad. De eso voy a hablar en mi sermón. Pero no le voy a poner como título la santidad. Le voy a poner de otra forma. Eh, la cualidad para poder ver a Dios. Le podría poner así. Ese es el nombre. La cualidad para poder ver a Dios. Pero el tema de que voy a desarrollar es la santidad. Por lo tanto, no vaya a confundirse usted con título y tema. El título puede reflejar el tema, pero no es el tema, es solo el nombre del sermón. Luego tenemos el texto. Aquí quiero hacer una aclaración. En el sermón textual y en el expositivo tenemos textos específicos que vamos a exponer en nuestro sermón. Seleccionamos un texto, por ejemplo, en este caso queremos hacer un bosquejo de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces el texto es lo que va acá, mire esto. Pero en el sermón temático, lo que podemos hacer es poner un texto de ilustración, pero el sermón temático no se basa en un solo texto, se basa en muchos textos de la Biblia porque los argumentos los andamos buscando por todos lados de la Biblia. ¿Ok? Ahora, de todos los versículos que vamos a usar en ese bosquejo, podemos seleccionar el que más represente a nuestro tema para ponerlo acá como texto ilustrativo, pero no es directamente el texto en el que se basa el sermón, porque en ese caso sería o un sermón textual o un sermón expositivo, pero el sermón temático no se basa en una sola parte de la escritura, se basa en muchas partes de la escritura. El propósito es la idea central sobre la cual se construye un sermón. ¿Por qué? Porque es la verdad que yo encontré y que quiero comunicarle a los hermanos en ese sermón. Ayer, por ejemplo, me tocó predicar acerca de la prosperidad que Dios quiere darnos, que está basada en la obediencia a su palabra. Entonces seleccioné el Salmo 23 y la verdad que yo les quería comunicar a los hermanos es que si nosotros tenemos una relación fuerte con Dios, Él nos va a dar una vida de bienestar absoluta, como lo dice el Salmo 23. Para mí era fundamental comunicarles esto a los hermanos, porque esa verdad es una verdad muy importante. Y sobre la base de esa verdad, construir todos mis argumentos del sermón. Entonces, el propósito es la verdad central sobre la cual vamos a construir toda la argumentación de nuestro mensaje. Por eso es que el propósito sería de todas las partes la parte más importante del bosquejo, porque es el propósito el que encierra la finalidad, la razón de por qué estoy predicando ese sermón. En su momento vamos a poder hacer una aproximación un poquito mejor al propósito para que ustedes vean cómo se construye y por qué es la base de todo lo que vamos a decir. Después que escribimos el propósito, tenemos la introducción y a partir de la introducción ya comienza toda la argumentación que me va a ayudar a alcanzar ese propósito. Entonces, la introducción, bueno, porque de alguna forma tenemos que comenzar, ¿verdad? El desarrollo, que es, escuche bien esto y anótelo, es alfanumérico. El desarrollo es alfanumérico. La simbología alfanumérica de un bosquejo inicia en el desarrollo. Y tenemos la conclusión. Me voy a quedar, sí, en esta parte de, déjenme ver. Voy a quedarme en esta parte del desarrollo porque quiero decirles lo siguiente ahora.
El bosquejo es alfanumérico. ¿Qué quiere decir esto? Que se simboliza de manera numérica y con letras. Los puntos principales de un bosquejo que comiencen en el desarrollo se deben escribir con números romanos. Cuando usted mire en un bosquejo una oración que inicia con número romano, entonces esa oración es uno de los puntos principales del bosquejo. ¿Ok? Cuando usted mire en un bosquejo los números romanos, usted está delante de las ideas principales del sermón. Después, después de las ideas principales, tenemos las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Son las explicaciones de cada punto principal. Cada punto principal va a tener sus explicaciones. En este caso, las ideas secundarias que se van a marcar con letras mayúsculas. Vea. ¿Ok? Luego tenemos los incisos o ideas de tercer lugar que se marcarían con números arábigos. Miren, así se marcaría. Y luego tenemos las ideas que se llaman subincisos o ideas de cuarto lugar, que les llamo yo, que sería con letras, a ver, perdón, con letras minúsculas. Ay, señor. Ok. Ya van a entender muy bien esto porque el esquema que vamos a hacer nos va a facilitar la comprensión de esto. Fíjese en algo. Los bosquejos tienen por lo menos dos elementos. Tienen ideas principales y tienen ideas secundarias. Cada una de estas ideas, simbolizadas con letras mayúsculas, números arábigos y letras minúsculas, son secundarias. Por ejemplo, estas ideas que se escriben simbolizadas de esta manera son las ideas secundarias de estos números principales. Pero estos serían, en cierta forma, las ideas secundarias de estas ideas secundarias. Y estas serían las ideas secundarias de esto. Cuando una idea es explicación de otra, se escribe en un espacio a la derecha. Miren. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este espacio está diciéndome, me está diciendo de forma literal que este grupo o estas ideas que están marcadas simbólicamente con letras minúsculas corresponden a explicaciones de esta, porque esta está más a la izquierda y esta está más a la derecha de esta. Quiere decir que esto es una explicación de esta y esta es una explicación de eso. ¿Ok? Entonces, en el bosquejo nosotros encontramos ideas principales e ideas secundarias. Las ideas secundarias siempre van a ir un espacio a la derecha con relación a la idea que explican. Y ahora, dicho todo esto, que es, digamos, lo general de la homilética, lo más en general que les puedo hablar, vamos a tratar de organizar este bosquejito. Vamos a quitar esto de acá. Ok, miren, aquí tenemos de todas las 6 partes que nosotros nombramos acá, el título, el texto, el propósito, introducción, desarrollo y conclusión, ¿qué tenemos ya del bosquejo? ¿Qué es lo que tenemos? Del bosquejo tenemos texto. Sí, solo el texto tenemos. Ujú. Solo el texto tenemos. Cuando usted va a comenzar a escribir su bosquejo de sermón, por lo menos debe tener el propósito y el texto o el texto y el propósito. Esas dos cosas por lo menos debe tener. Muy bien, por lo menos debe tener esas dos cosas. Ahorita pues tenemos el texto.
Y tenemos ese texto porque este texto contiene una de las cosas más hermosas que puede decir la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire qué cosa más hermosa lo que dice ese texto. Dice que Dios nos consuela con toda consolación y lo hace para que nosotros podamos asimismo ayudar, consolar a otros que están en necesidad. Por lo tanto, acá ya tenemos que la idea central de este texto es la consolación, la empatía de Dios. Ah, bueno, entonces hablando de empatía, le vamos a poner un título. Me gustaría ponerle empatía divina. Así le voy a llamar a em, a ver, así le voy a llamar a este texto o a este sermón. Mire, empatía divina le vamos a llamar. Qué lindo es. Amén. ¿Ve? Aquí tengo ya el título, tengo el texto. Ahora quiero que ustedes vean algo. ¿Por qué creen ustedes que seleccioné estos textos? ¿Por qué? ¿Qué hay en estos textos que me llamen tanto la atención como para organizar un bosquejo de sermón con él? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la razón, la idea central de esos textos? ¿Alguien que Aquí me podría diga, por estar, favor? aquí ¿Sí? podría estar lo que llamamos la misericordia y la consolación, que es lo que realmente el ser humano trata de buscar en Dios. Sí, ok, muy bien. Ahora, ¿por qué razón iba yo a querer predicar un sermón de estos? ¿Cuál sería el motivo, la razón? Motivo de la razón es darle esperanza y que las personas que escuchen el sermón pues se apeguen a la fe, a la esperanza en Cristo Jesús, porque Ajá. es allí donde van a encontrar la misericordia y la consolación. Entonces, el propósito sería animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da. Vamos a poner Amén. un propósito en general, ¿verdad? Estamos poniendo un propósito en general. Animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Mire, ahí tenemos un pequeño propósito que tal vez no está bien, pero lo que quiero es ilustrarle lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Claro. Amén. Entonces acá vamos a hacer esto. Fíjese bien, tengo ya tres partes. Tengo de las seis que tiene el bosquejo, tengo tres. Empatía divina es el título. Texto, aquí lo tengo. Tengo también el propósito. Tengo que escribir la introducción, pero que como la introducción la puedo hacer ya al final, entonces me voy a quedar haciendo los puntos principales. Ayúdenme, por favor. ¿Cuáles serían las ideas principales que tiene este texto? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina la primera idea, la segunda idea y la tercera idea si hay? Ideas principales. Sí, ¿cuáles serían las ideas principales? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por lo menos ahí está la primera. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, somos consolados Una, por Dios. Dios es una de las ideas consolador. principales es hacer relevancia No, no, en... no, no, a ver, no, 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 mire, mire, mire. No, ¿de qué manera lo va a desarrollar? Yo lo que estoy Amén. diciendo es, el texto, este texto
cómo se divide en las ideas principales. No lo que yo pienso que son las ideas principales, sino ok. las ideas principales del texto. Este texto tiene, mire, vamos a ver. Este texto tiene 52 palabras. Y yo quiero de esas 52 palabras detectar dónde comienza una idea, dónde termina la otra, etcétera. Entonces aquí, para facilitárselo, vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es misericordioso y consolador. Esa es la primera idea principal ahí. La primera idea. La segunda idea principal, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí yo tengo la siguiente idea principal. Mire, Él es consolador. Él Consolador. nos consuela. Somos objeto de su consolación. Y tengo la tercera idea acá. Para que podamos, fíjese bien, si es que aquí la oración misma me está dando la dirección de las ideas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese párrafo que usted ve ahí es una sola idea. Son 105 palabras. A ver, ¿cuántos son? A ver, son 25 palabras, pero en las 25 palabras se pueden resumir es para que nosotros consolemos. Mire, lo voy a condensar de esta manera. Esta primera parte sería mi punto principal 1. Recuerden que las ideas principales se marcan con letras o números romanos. Simbolizan las Sí. ideas más importantes. Cada tema debe tener varias ideas principales que puedan desarrollar el tema. Cada idea principal va a aportar algo diferente o específico al tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Misericordioso y consolador. ¿Ok? Mire, ahí voy a misericordioso y consolador. Aquí resumo esto. Luego, vamos a la segunda idea principal. Mire, se escribe con romanos. Acuérdese, las ideas principales. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué cosa más, eso es impactante, hermano. Mire, hasta me conmueve escuchar eso. El Amén. cual nos consuela en todos nuestros problemas. Allí Y en ese podría ir momento nuestro usted, consolador. claro, por supuesto que sí. Déjeme ver. A ver, misericordioso y consolador. Le vamos a poner así. Él es nuestro consolador. Ok, mire, ahí está ya. Entonces, Dios es el objeto o es el sujeto activo que consuela y nosotros somos los sujetos pasivos que recibimos esa consolación, que recibimos Consolado. el abrazo de Dios, que recibimos esa ternura del Señor y que nos dice, no te preocupes, vas a salir adelante, lo vas a lograr. Ahora estás Amén. llorando, pero vas a ver que pronto vas a alcanzar esa bendición que estás buscando, etcétera. Entonces, ahora vamos a la tercera idea principal. Miren, ok, ¿cuál sería la tercera idea principal? Debemos también consolar a otros. Ya está. Miren, Amén. ahí lo tenemos, ¿ve? Fíjese bien qué Perfecto. bonito va quedando el bosquejo. Miren, el bosquejo ahí va quedando ya. Sí, Ya el bosquejo va teniendo forma. Aquí nos va la introducción. Vea, aquí nos va la introducción. La vamos a escribir cuando ya finalicemos. Hoy lo vamos a dejar así porque ya tenemos los 45 minutos, pero quiero decirles lo siguiente. Fíjese bien cómo ya vamos construyendo. Miren, vamos construyendo.